Con cuánto placer puedo saludarlo en el día de hoy, comenzando otro estudio más de Sabiduría para el Corazón. Gracias por su fiel sintonía. Déjeme decirle que en la Navidad pasada mi esposa me regaló un libro titulado Leyes ridículas y desacatos insólitos. El libro contiene un número de historias y eventos interesantes que sucedieron en distintos juzgados y también tienen algunas leyes, como bien lo indica el título, bastante ridículas y extrañas. Permítame mencionarle algunas. En el estado de Maine hay un estatuto que dice que atrapar un marisco con las manos va en contra de la ley. Imagínese. En Washington, según el inciso 75, es ilegal pescar arrojando redes, pero uno sí puede usar explosivos. En Vermont, es legal tener una discoteca al lado de una escuela, pero no un centro de bowling. En la comunidad de Larkspur, California, es ilegal que los niños trepen a un árbol, al menos que un cartel diga lo contrario. En Kansas, un estatuto dice que si usted es arrojado por un tren, la compañía debe darle boletos gratis de allí en adelante. Una más, en Carolina del Sur, es ilegal meterse en el sistema cloacal, así que si se siente tentado, piénselo 2 veces, por favor. Según los estatutos del estado de Nevada, si un sacerdote pronuncia maldiciones frente a un muerto que está siendo velado, será arrestado. Ahora, permítame contarle de algunas leyes interesantes relacionadas con la iglesia. En Oregón, es contra la ley comer maní mientras el predicador habla. En Money Creek, Iowa, nadie puede llevar una honda o una resortera o una gomera, de acuerdo a cómo se mencione en su país, a la iglesia. En Kentucky es contra la ley llevar serpientes a las reuniones religiosas. Hay una más que cuando la leí no lo podía creer. Dice, en mi iglesia está prohibido usar el teléfono celular prendido durante las reuniones. De hacerlo, irá a la cárcel. ¡Oh! Imagínese usted. El problema con leyes u ordenanzas tontas o sin sentido es que por algún motivo están o por algún motivo aparecieron. Y no solo aparecieron en libros de nuestro sistema legal, sino que también se hacen presentes en la iglesia con buenas intenciones. Tienen que ver con lo que está bien y con lo que está mal, cuando la Biblia no es específica al respecto. El tema de las áreas grises no es nada sencillo, pero tampoco es un problema. Regresemos al siglo V, cuando la espiritualidad se medía por cuánta incomodidad uno soportaba. Un hombre llamado Simon Stills dejó de lado su campo y ganado para hacerse monje. Él pasó a la fama por su compromiso con lo que él creía que era espiritual. Él se encadenó al extremo de una columna de 20 metros de altura y 2 metros de ancho. Otros monjes le subían la comida con una soga y un carretel. Él pasó sus días leyendo, orando y haciendo abdominales para mantenerse en forma. Allí permaneció por el resto de sus días. Imagínese, 30 veranos y 30 inviernos en la cima de una columna esperando impresionar a Dios con su sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros tal vez hacemos cosas no tan extremas, pero muy parecidas? Si traemos el tema de la espiritualidad unos siglos más adelante, vemos que el mismo problema sigue estando presente. ¿Qué requiere Dios de nosotros cuando su palabra no es clara en algún tema? Eso es lo que pensamos. ¿Qué podemos hacer en las áreas grises en las que puede haber un principio bíblico pero ningún mandato claro? ¿Cómo tratamos a otros que ven estos temas de manera distinta a la nuestra? Charles Spurgeon y Joseph Parker fueron 2 de los creyentes más famosos de la era victoriana en Inglaterra. Yo tengo libros de ambos en mi biblioteca. Un biógrafo dijo lo siguiente de Spurgeon: cuando los sermones de otros hombres están cubiertos ya de polvo, los de Spurgeon serán aún leídos y predicados. La congregación de Joseph Parker era casi tan grande como la de Spurgeon.
En los comienzos de sus respectivos ministerios, ellos compartieron reuniones y hasta predicaron uno en la iglesia del otro. Desafortunadamente, tuvieron un desacuerdo. Spurgeon acusó a Joseph Parker de ser un pastor poco espiritual porque iba al teatro, a donde veía obras y óperas. Parker le respondió criticando a Spurgeon por fumar cigarros, tanto en privado como en público. Ambos consideraban que el otro era de mal ejemplo a los demás. Sus palabras llegaron a ser muy ásperas. Ese desacuerdo tomó tanta notoriedad que llegó a medios londinenses. Dos grandes de la fe rompieron su amistad y relación de manera que esa comunión nunca más será igual, decían algunos periódicos. Más o menos por la misma época, en los Estados Unidos se debatía si se debía fabricar zapatos derechos e izquierdos. Muchos decían que como Dios es un Dios de orden y simetría, los zapatos también tenían que ser simétricos. Así que los zapateros ignoraron las diferencias obvias de la forma del pie e hicieron normas idénticas para ambos zapatos. Conozco un pastor que usa el mismo argumento de que Dios es un Dios de orden para condenar a cualquier cantante que saltea una nota. Él piensa que eso es violar una ley de Dios. Hay pocas dudas en mi mente de que la Iglesia ha fallado en avanzar, no tanto por falta de unidad en materias doctrinales, sino por falta de unidad sobre temas grises. Tengo una placa que solía tener colgada junto al marco de mi puerta que decía una verdad que me recordaba algo cada vez que salía de la oficina y me dirigía al auditorio. Esa placa tenía las siguientes palabras grabadas en madera: a donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, habrá desacuerdos en cuanto a lo que la Biblia enseña. Eso siempre me traía a la mente estos temas. En cierta manera, ese no era el mayor problema. Si no estamos de acuerdo con lo que la Biblia claramente enseña, entonces uno de nosotros está equivocado. De hecho, ambos podemos estar equivocados, pero ambos no podemos estar en lo cierto. Uno de los dos ha malinterpretado el significado del texto. Ahora, escuche bien esto. El problema más difícil es cuando no estamos de acuerdo con lo que la Biblia claramente no enseña. Ambos podríamos estar en lo correcto. Es mucho más difícil de tratar el hecho de que dos creyentes que no están de acuerdo pueden estar en lo cierto a que dos creyentes que no están de acuerdo pueden no estar en lo cierto. Este es exactamente el problema que Pablo está atacando en Romanos capítulo 14. Al menos nosotros podemos confortarnos en el hecho de que la iglesia en Roma, en su primer siglo de existencia, estaba llena de divisiones sobre temas grises. El tema que vemos era dietario. ¿Dios estaba del lado de los carnívoros o de los vegetarianos? ¿O de ambos? ¿Cómo es el tema? En los primeros versículos del capítulo 14 aprendimos básicamente 4 cosas. Quiero repasarlo, quiero mencionarlo nuevamente para que usted lo tenga bien, pero bien en claro. En primer lugar, ambos lados estaban en lo cierto, aunque por distintas razones. En segundo lugar, dijimos, ambos lados estaban compuestos por creyentes genuinos. Los débiles, que comían vegetales, eran básicamente los nuevos creyentes que no habían aprendido por completo la verdad del Evangelio de gracia. Los que comían carne eran los que tenían un mejor entendimiento de la nueva dispensación de la gracia. En tercer lugar, dijimos, aquí en el capítulo 14 de Romanos, que ambos lados eran críticos e insensibles para con el otro. Y finalmente, el cuarto principio que aprendimos es que todos iban a estar algún día ante Dios y rendirían cuentas de sus actitudes y acciones. Ahora, habiendo tratado la controversia sobre las dietas, Pablo pasa a hablar de otra gran controversia acerca de días especiales. Aquí vamos a ver discusiones acerca de los días. Regresemos, por favor, al versículo 1 de Romanos capítulo 14 y leamos hasta el versículo 5. Acompáñeme, por favor. Romanos
capítulo 14, abra su Biblia allí. Vamos a comenzar a leer el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Hasta ahí la porción por ahora. ¿Qué quiere decir Pablo al escribir que una persona hace diferencia entre día y día mientras otro juzga iguales todos los días? Al leer la epístola de Pablo a los Gálatas, leemos algo que nos arroja algo de luz. Pablo les preguntó lo siguiente: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eso dice Gálatas 4, versículos 9 al 11. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo les he declarado las buenas nuevas del Evangelio de la Gracia. ¿Por qué están regresando a los detalles de la ley? Eso decía. Un poco antes, en el capítulo 1 de Gálatas, él les advirtió acerca de los falsos maestros que estaban intentando llevarlos nuevamente a los pactos antiguo testamentarios de rituales y símbolos y alejarlos así de la realidad de la cruz de Cristo, quien cumplió con el sistema de sacrificios, entre otras cosas. Esos falsos maestros estaban distorsionando el evangelio de la gracia con otro evangelio, básicamente un evangelio de obras para ganar la aceptación de Dios. Este es el evangelio de Dios, impresionado porque usted se encadenó a una columna. Este es el evangelio de Dios, decían. Dios está impresionado porque usted se encadenó a una columna o porque usa zapatos simétricos o no se pierde ni una nota al cantar o adora a Dios en el día de reposo. Esto era lo que este falso evangelio estaba diciendo. En Gálatas capítulo 2, Pablo escribe lo siguiente a su congregación mixta, tanto de judíos como de gentiles. Él dice así, Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Leí Gálatas 2:16. En Gálatas capítulo 3, Pablo da las siguientes noticias a estos creyentes al escribir de esta manera: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:26. Luego, en Gálatas 4, Pablo dice en efecto: ahora que son hijos de Dios por la fe en Cristo, ¿para qué quieren regresar a los rituales del pacto mosaico? Ahora son libres, ¿para qué quieren volver a eso, a estar como esclavos otra vez? Pablo habla del mismo tema con los creyentes en Colosas, al decir en Colosenses capítulo 2, versículo 16, de esta manera lo voy a leer: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Podemos imaginarnos cuán difícil debe haber sido este tema para la iglesia. Sabemos que los creyentes continuaron congregándose los sábados hasta por lo menos el capítulo 20 del libro de los Hechos, donde apareció oficialmente cambiar el día de la adoración a lo que llamaban el día del Señor. Juan tuvo su visión del Apocalipsis un domingo y lo llama el día del Señor. Apocalipsis 1:10 dice eso. Pablo animó a los creyentes a que hicieran ofrendas los domingos para ser recogidas cuando él pasara a visitarlos. El mandamiento del día de reposo es el único mandamiento que no se repite en el Nuevo Testamento. Sin embargo, escuche bien esto:
si bien tenemos el precedente de la Iglesia escogiendo reunirse en el día de la resurrección, o sea, cada domingo era Pascua, el Nuevo Testamento nunca nos manda a reunirnos los domingos. Cada domingo era Pascua, pero el Nuevo Testamento nunca nos manda a reunirnos los domingos. Así que esta es la oportunidad para Pablo de dejarle en claro a los creyentes, de decirles de esta manera: deben de congregarse los domingos. El domingo es más especial que los demás días. Pero regrese a Romanos 14:5. Allí leemos: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Usted dirá: espere un momento. Yo pensé que la Biblia decía por algún lado que uno tiene que ir a la iglesia el domingo por la mañana, en la noche y el miércoles también. Y si uno se pierde una de las reuniones se está metiendo en problemas. ¿Usted me está diciendo que Pablo dice que no tiene que venir el domingo a la iglesia? No. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo mismo que Pablo en efecto está diciendo. O sea, la aceptación por parte de Dios no es un día en especial o una temporada en especial. Dios no se adora en el día de reposo solamente. Dios está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Espero que quede claro. Esto significa que uno no tiene que esperar hasta el próximo fin de semana para confesar sus pecados. La adoración con otros creyentes puede suceder en la casa de un hermano, un viernes a la tarde, o en una oficina, un lunes a la mañana, no importa. Bienvenidos a la era de la gracia. Si su congregación y familia en la fe quiere adorar a Dios el domingo a la mañana, como lo ha escogido la Iglesia en los últimos 2000 años, que lo haga, está perfecto. Pero si su asamblea y los líderes de la iglesia deciden que las reuniones se deben hacer los jueves, tal vez ese sea el único día que pueden alquilar un edificio, o es el día en que los guardias comunistas no están alertas, usted puede hacerlo. No olvide de congregarse, eso es lo importante. Como algunos tienen por costumbre, tal como nos dice Hebreos 10:25. Evidentemente, algunos creyentes ya se han tomado la libertad de tomar una posición extrema y escogieron ignorar la asamblea y juntarse entre ellos. Todas sus reuniones eran unánimes y jamás dejaban de estar de acuerdo con el predicador. Cuando su asamblea resuelve reunirse, hágase presente. Sepa que Dios será la audiencia de su adoración colectiva, sea el día que sea. Así que, regresemos a la cuestión. Tenemos una iglesia que se reúne los sábados y otra que lo hace los domingos y una congregación nueva que alquila porque no tiene edificio y se reúne los jueves. ¿Cuál de estas iglesias está en lo cierto y en lo correcto? ¿Cuál está haciendo bien las cosas de estas 3 iglesias? ¿En cuál debería hacerme miembro yo? ¿Cómo decidirlo? Pablo nos da la respuesta. Fíjese en la última parte de Romanos capítulo 14, versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.